Bien, hermanos, ya estamos aquí. A lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días, la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida en diferentes tiempos y en diferentes lugares del mundo a través de la historia. Y lo evidente en esas persecuciones ha sido la pureza y el poder de la iglesia. Eso es lo que se hace evidente en las persecuciones. Hay hoy en día algunos lugares en el mundo donde no se puede predicar a Jesucristo públicamente. En la mayoría de los países musulmanes, la China y otros lugares prohíben el cristianismo. Hoy en día lo prohíben. No hay tolerancia al evangelio. Hay lugares que están enseñando ateísmo. Hay lugares donde a los cristianos son llevados a prisión. Hay lugares donde a los cristianos se los martiriza. Y nos preguntamos nosotros cómo se encuentra la iglesia en aquellos lugares. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo es la vida de la iglesia en aquellos lugares? Desde China podemos escuchar testimonios de misioneros cristianos que la iglesia está gozando una gran bendición a pesar del sufrimiento que hay y la persecución. Y lo mismo sucede con la iglesia que sufre en otros lugares, en Europa Oriental. La iglesia se vuelve más fuerte, la iglesia se vuelve poderosa, es una iglesia pura, santificada, es una iglesia fuerte. Siempre que hay persecución, eso es lo que ocurre con la iglesia. De los testimonios hemos escuchado la profunda espiritualidad en estas iglesias locales. Hay mucha humildad, hay mucho celo en iglesias que padecen estas cosas. Iglesias que padecen la persecución durante mucho tiempo. Y bueno, no nos debe extrañar esto porque la perspectiva bíblica del sufrimiento hacia una iglesia es muy buena, es positiva. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 y el verso 2 nos habla sobre esto. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y así es como sabemos nosotros que la iglesia, cuando sufre, entonces la iglesia es purificada, es santificada, puede crecer espiritualmente. El apóstol Pablo habla casi lo mismo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. Él habla de que la iglesia en la persecución tiene paciencia y fe. Paciencia y fe, dice Pablo, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Recuerde que nos encontramos nosotros estudiando versículo a versículo el libro de Apocalipsis y ahora nos encontramos desde el capítulo 2 estudiando el mensaje a las iglesias. La semana pasada terminamos de ver el mensaje a la iglesia de Éfeso y ahora vamos a proceder con el mensaje a la iglesia de Esmirna, que la hemos titulado La iglesia que sufre, la iglesia que sufre. Y lo vamos a leer este texto, si vamos a Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vaya, esta es una pequeña iglesia en la ciudad de Esmirna. Y vemos que esta es una iglesia purificada por el sufrimiento que viene a causa de la persecución, según lo que leemos.
Esta iglesia de Esmirna es una iglesia situada en la ciudad, es una ciudad histórica. Es un lugar real, hasta el día de hoy existe. Todas las 7 cartas son dirigidas a iglesias reales, a ciudades reales. Pero hemos dicho que también son, de alguna manera, estas iglesias ejemplo o emblemáticas de las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia, de lo que puede suceder en cada iglesia. Esta es la segunda de las 7 cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Se dirigen a diversas ciudades que se encontraban en Asia Menor en aquel tiempo, hoy en día la Turquía moderna. Estas cartas fueron dadas por el Señor Jesucristo por medio de la pluma de Juan. El apóstol Juan es quien las escribe. Él está en la isla de Patmos, está por el año 96 después de Cristo. Y cada iglesia aparentemente tiene un delegado representativo designado como el ángel, que significa el mensajero de esa iglesia. A esta iglesia, como hemos leído, no se le acusa absolutamente de ningún pecado. Hemos leído y no se observa ninguna condenación hacia ella. No hay castigo hacia esta iglesia. Es una iglesia que ha sido purgada del error. La iglesia ha sido limpiada del pecado y, por lo que leemos, por el sufrimiento que ha padecido la iglesia. Siempre desde un punto de vista físico y terrenal, el precio de ser cristiano es muy alto cuando hay un ambiente difícil, hostil, antagónico. Se vuelve difícil en verdad. Y este parece ser el caso de Esmirna. Por medio de la persecución habían sido purificados ellos. Habían llegado a un tipo de cristianismo muy serio. Eran verdaderos cristianos, así los encontrabas. Por la persecución, muchos de ellos habían sido privados y en su pobreza se habían hecho ricos, dice el texto bíblico. Este es el elogio para esta iglesia. El emperador Domiciano era el César en este momento. Él fue un dictador asesino, fue un asesino. Lanzó una tremenda persecución contra los cristianos, contra la iglesia en aquellos tiempos. Y especialmente había una gran adoración a César ahí en Esmirna de una manera especial. Entonces aquí se nos recuerda un principio fundamental que lo vemos en las Escrituras, que la iglesia que sufre persecución se purifica. La iglesia que sufre persecución se vuelve pura, es santificada, porque los hipócritas no quieren ser perseguidos. Ellos no van a estar en la persecución. El hipócrita no va a estar allí. Los falsos cristianos no quieren el dolor, así que no van a estar allí. Los que van a sufrir son los verdaderos creyentes. Entonces son purificados. La iglesia es purificada y eso pasó con la iglesia de Esmirna. Entonces eso vemos. Pero los falsos no están dispuestos al sacrificio, no están dispuestos al dolor. La persecución, las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento destruyen la falsa fe. Destruyen a la falsa fe. Pero estas mismas cosas van a fortalecer a los verdaderos cristianos. Así que no debemos temer. En una ocasión, una madre de familia, porque su hija había contraído una enfermedad muy grave, ella temía y me decía, temo porque mi hija reniegue de Dios. Pero cuando nosotros, los verdaderos cristianos, somos infringidos con diferentes tribulaciones y pruebas y dolores y sufrimientos difíciles, no nos alejamos de Dios, nos acercamos a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no debemos temer de esas cosas porque más nos vamos a acercar al Señor. Así que Esmirna es el modelo de una iglesia que sufre. Y vamos a aprender entonces como cualquier cristiano. Nosotros todavía no nos encontramos en esta persecución de Esmirna. No nos encontramos así todavía aquí en nuestro país, Ecuador. No nos encontramos así. Sin embargo, las enseñanzas son valiosas porque todos padecemos pruebas. Otros tipos de dolores, otros tipos de sufrimiento, también por ser creyentes.
y somos objeto de algún tipo de persecución como creyentes, entonces nos va a servir mucho lo que encontramos aquí en esta iglesia de Esmirna. De hecho, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo 3:12, y esto es general, una aplicación para todos los creyentes, sin excepción. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Esto es una realidad, esto es una realidad. Así que esta pequeña iglesia de Esmirna puede ser un gran ejemplo para todos los cristianos que queremos vivir piadosamente y que vamos a tener algún tipo de sufrimiento, algún tipo de persecución. Entonces veamos, entremos al estudio de esta carta a la iglesia de Esmirna y comienza así en el versículo 8 y nos preguntamos, así como lo hemos hecho con Éfeso, sobre el escritor. ¿Quién es el que escribe esto? ¿Quién es el autor original? Y comienza diciendo el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Los autores antiguos siempre acostumbraban a poner el nombre del autor al comienzo, no al final. Hoy en día se estila a veces que al final se pone el nombre. Pero en los escritos antiguos era al comienzo también que se ponía el nombre. Y eso lo vemos aquí también, ¿no? En esta carta a la iglesia de Esmirna. Alguien le está diciendo al apóstol Juan que escriba. Y que esto que escribe se lo dé al ángel que está en Esmirna. Alguien le está diciendo eso. Entonces Juan es el que toma el dictado de alguien que le está diciendo, mira, escribe esto, y él está escribiendo, tomando el dictado, y la pregunta entonces es, ¿quién es el que está dictando esto? Porque ese es el autor original de la carta. Y como decimos, el autor se menciona al comienzo de esta carta, porque es lo que sigue diciendo el verso 1, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, este es el autor. Este es el autor de la carta, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Y si ustedes ya se han dado cuenta y se han fijado en las cartas del Apocalipsis, en cada una de estas cartas el autor se identifica en términos muy específicos, en términos muy especiales. Y la mayoría de estos términos son sacados de la visión que tuvo el apóstol Juan en el capítulo 1 y que ya lo estudiamos extensamente. Casi los mismos nombres que están en la visión los ha usado el autor para ponerlos también en cada una de esas cartas. ¿De dónde sale esta descripción que vemos aquí, que dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió? ¿De dónde lo ha sacado? Bueno, de la visión que tuvo Juan. En el versículo 17, en el capítulo 1, si ustedes observan, aquí está, mira, Dice Juan, cuando había visto la visión, dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y aquí está, fíjate, yo soy el primero y el último. Es lo mismo. Y luego sigue diciendo el verso 18, y que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la conclusión es rápido para nosotros. El escritor de esta carta es el exaltado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que fue exaltado cuando Juan vio la gloria de Él. ¡Qué tremendo! Él es el autor. Ahora es interesante porque cuando analizamos cómo es que se presenta como el postrero, el primero y el postrero, este era un título que solamente Dios se había asignado a sí mismo. Si vemos en el Antiguo Testamento, Isaías, en muchos textos de la Biblia, en Isaías 41:4, 44:6, 48:12, Dios se llama a sí mismo como el primero y el postrero. Es un título de Dios, es un título para Dios, el primero y el postrero. Él mismo se menciona así, pero aquí se está usando este título para designar ¿a quién? A Jesucristo. Y esto es interesante, a Jesucristo. Ya lo estudiamos en el 1:17, ahora estamos aquí en el versículo 8 del capítulo 2, y lo vamos a ver al final del libro de Apocalipsis en 22:13. Allí también se presenta a Jesucristo viniendo ya, pero y se presenta como el primero y el postrero también. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo?
que Jesucristo no es otro que Dios mismo. Eso es lo que está diciendo, que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él es el Dios eterno e infinito. Por eso dice el primero y el postrero. Es decir, que Él ya existe cuando todas las cosas fueron creadas y que Él va a permanecer después de que todas las cosas sean destruidas. Él siempre ha existido. Y no está hablando de Dios, ahora habla de la persona de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, que Él es el Dios existente, eterno e infinito. Él es el primero porque Él es preexistente. Él es el último porque Él seguirá para siempre. Todas las cosas van a cesar aquí, pero Él no cesa. Él no va a cesar. Cuando todas las cosas comienzan, Él ya está allí. Él ya está allí. Él ha estado siempre. Él es el primero y el último, el eterno. Entonces la idea aquí cuando se presenta entonces el Señor Jesucristo como el primero y el postrero, la idea es que Él quiere presentarse como un Dios, el Hijo que trasciende, está trascendiendo el tiempo, trasciende el espacio, está más allá del espacio. No es que lo puedes ubicar en algún tiempo o en algún lugar. Él trasciende estas cosas. Incluso trasciende la creación porque Él ya existió antes de la creación. Él se está presentando de esta manera y a propósito. Ahora, es sorprendente entonces cuando se presenta de esta manera y luego dice en el verso 8, sigue diciendo que estuvo muerto y vivió. Y eso como que da un choque a nosotros. ¿Cómo es eso? Que Él es el Dios que trasciende todo y ahora viene y dice que murió y vivió. Él ha vivido antes de que todo exista y sea creado y vivirá para siempre. Y dice que murió y vivió. Bueno, esto nos llama la atención, porque es como una paradoja. ¿Cómo puede morir el Dios viviente eternamente? Que está más allá del tiempo, que está más allá del espacio, que está más allá de la creación. ¿Cómo es que Él puede morir? ¿No? Si está más allá de la historia, ¿cómo es que puede morir? ¿Acaso puede morir Dios? ¿Acaso puede morir? Lo hizo. Lo hizo. Y lo hizo porque fue el Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Él fue el que murió, porque Él fue el que entró en el tiempo y en el espacio aquí en nuestro mundo, aunque Él trasciende todas las cosas. Este es el corazón del Evangelio en verdad. ¿Cómo podría vivir el viviente eterno? ¿Cómo podría vivir? Solo se puede morir si se hace un hombre. Solo se puede morir como hombre. Nunca pudo morir como el Dios eterno. Jamás pudo morir como el Dios eterno. Porque su vida no tiene fin, pero murió como hombre. Y sabemos que murió por el pecado de nosotros. Y ahora vive por la resurrección como el glorificado Dios hombre. Así es como se presenta. Como Jesucristo, Dios eterno. Pero que a la vez, encarnado en este mundo, Él murió por nosotros, murió por el pecado. El autor de la carta a los Hebreos dice que Él mismo, Jesucristo, tenía el poder de la vida. Su vida no tenía fin. En Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Indestructible. Este es nuestro Señor. Bueno, tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que se presenta de esta manera? ¿Por qué se presenta así a la iglesia de Esmirna? Nosotros ya comenzamos a entender que las características que usa el Señor Jesucristo para presentarse a cada iglesia son peculiares de acuerdo a las condiciones espirituales de cada iglesia. Entonces tratamos de entender por qué se presenta de esta manera el Señor Jesucristo a esta iglesia de Esmirna. Y creo que podemos comenzar a entender por qué esta iglesia de Esmirna estaba sufriendo persecución. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo al presentarse de esta manera? Le está diciendo, el tiempo que ustedes están viviendo aquí es duro, muy duro, porque es persecución. Es difícil vivir en este mundo, ¿no?
Él está reconociendo lo que ellos están viviendo. Entonces Él está diciendo, yo solo quiero que sepan que yo estuve aquí antes de que todo empezara. Antes de la creación yo he estado siempre. Y después de todo este sufrimiento de ustedes y después de todo lo que ocurra, yo estaré allí porque yo existo siempre. Yo trasciendo el tiempo, trasciendo los lugares, trasciendo aún la creación. Y tú también vas a trascender porque tú tienes una relación conmigo, con este Dios eterno, con este Hijo que es eterno e infinito. ¿Ves que tiene sentido entonces por qué se presenta de esta manera el Señor Jesucristo? Para dar aliento y ánimo a una iglesia que estaba siendo perseguida. Porque literalmente Él les está diciendo, estuve muerto y viví, ¿no? Eso es lo que dice el texto, estuve muerto y vivió. Para recordarles entonces a estos hermanos de Esmirna que si tú llegas a morir en la persecución, no vas a experimentar nada de lo que yo no he experimentado. Si mueren ustedes, no serán separados de su poder de resurrección eterna, porque Cristo resucitó. Yo viví, yo vencí la muerte. Así que si te llega a pasar a ti esto en la persecución, oye, recuerda que tienes el poder de mi resurrección. Tú también serás levantado y resucitado. Así que no importa lo que estés pasando, yo he estado allí. Qué tremendo cómo se presenta el Señor Jesucristo. Trasciende, pero a la vez identificado con nosotros. Yo morí, yo sufrí también, pero he resucitado, vivo, dice. ¿Cómo se presenta para los creyentes hoy en día, en verdad? Él sufrió la persecución más injusta, la más severa y poderosa que nadie haya sufrido, porque Él sufrió la muerte en una cruz donde llevaba los pecados de todos los que iba a salvar. Este es el sufrimiento supremo. Y por eso les dice, estuve muerto y viví. Es una forma de decir, tal vez mueras, pero vivirás de nuevo. Tal vez mueras en esta persecución, pero vivirás de nuevo. Entonces, ¿quién es el autor? Es el Señor Jesucristo. El Señor de la iglesia es el autor. Juan simplemente es el escribano y la carta se le da al mensajero que representa esta iglesia de Esmirna. ¿Para qué? Para que se le entregue esta carta a ellos y se les dé ánimo a que Jesucristo es el que vive trascendentemente, que aunque estuvo muerto, Él vivió, entonces Él va a proporcionar vida de resurrección a todos los suyos. Ese es el ánimo que trae a la iglesia. Bien, y ahora que hablamos de que es a la iglesia que se entrega esto, entonces pasamos a hablar sobre esta iglesia de Esmirna. Porque no se sabe cómo se fundó. He buscado en el logo sobre Esmirna y casi no aparece en absoluto en las escrituras. No hay un lugar donde se diga, así fue como comenzó esta iglesia, así fue fundada esta iglesia, como en Éfeso que la comenzó el apóstol Pablo. No se dice nada de Esmirna, ni en el libro de los Hechos se registra esto. Lo que sabemos es que es una iglesia que ha sido purificada, ¿no? Una iglesia de una congregación con un corazón grande, increíble, lo que estaba padeciendo. Podemos suponer que fue fundada durante los 3 años que Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, porque desde Éfeso, como vimos nosotros, se difundió el evangelio a toda Asia Menor. Entonces lo que se supone es que cuando se difundió el evangelio y muchos hermanos de Éfeso se fueron a estos lugares, entonces fueron llevando el evangelio y se fueron formando algunas iglesias. Entre ellas es muy posible que haya sido la iglesia de Esmirna. Quedaba cerca de Éfeso, a unos 40 millas más o menos de Éfeso. Así que podría haber sido una de las primeras paradas en el camino que había de Éfeso, que era directo hacia muchos otros lugares. Sabemos nosotros que desde el ministerio en Éfeso hubo una gran cosecha que se extendió más allá de esa ciudad. Y en Hechos 19 nos dice, 19:10 nos habla sobre eso, como toda Asia, dice,
oyó la palabra de Dios. Toda Asia Menor oyó la palabra de Dios. Así que hubo una tremenda proclamación del Evangelio en ese lugar. Es posible que esta iglesia haya nacido así. Pero esta iglesia en Esmirna, la vida era muy peligrosa. Si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, estuviésemos peligrando por nuestras vidas, por la persecución. Si tú no reconocías a César como el Señor, entonces tú podrías perder tu vida, ¿no? El mundo está caminando hacia esos términos ahora. Y no solamente una ciudad como Esmirna o una localidad grande. Aquí el mundo está caminando hacia allá. Pero en Esmirna en ese tiempo, si tú no reconocías a César como Señor, entonces podías perder tu vida. César en aquellos tiempos fue proclamado como un dios y era adorado como una deidad. Era adorado como una deidad. Algunos historiadores registran que en Esmirna hubo ejecuciones masivas de cristianos. Qué tremendo debe haber sido eso. Ejecuciones masivas de cristianos. ¿Por qué? Porque no quisieron hincar sus rodillas a César. Esa es la historia, lo que registra eso. Así que ser cristiano en Esmirna era muy peligroso. Esmirna tenía una afinidad inusual por Roma y César, y ahí era un enfoque mayor que en otras ciudades. Allí existía esto. Esmirna significa mirra. Es decir, cuando tú vas a los diccionarios, ¿no?, en el idioma original, solo encuentras que es la ciudad de Esmirna, en Asia Menor. Eso es lo que encuentras. Ningún detalle más. Pero Esmirna tiene el mismo nombre que mirra. Y mirra sí encontramos muchas más palabras usadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En Éxodo, por ejemplo, Dios le decía a Moisés, tomarás especias finas. ¿Y qué eran estas especias finas? Y comienza a decirle algunas cosas. Dice, de mirra excelente. Y mirra es lo mismo que Esmirna. Solo que en la ciudad tú lo escribes con mayúscula, la primera letra. Pero mirra lo encuentras con minúscula. Y la mirra entonces era una sustancia que se sacaba de un árbol espinoso y se utilizaba básicamente para perfume. O se utilizaba también para poner en el cuerpo de aquellos que habían muerto, ¿no?, con fines aromáticos. Entendemos eso por la descomposición del cuerpo. Tenía algún tipo de fragancia interesante y se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Podemos recordar nosotros en Mateo 2 cuando los sabios de Oriente se acercaron al Señor Jesucristo y literalmente en el idioma original dice llevaron mirra. Entre una de las tres cosas que llevaron dice mirra. Esa es la sustancia aromática que había sido triturada de un árbol espinoso. Y cuando lo trituraban eso, entonces salía algo aceitoso y eso tenía una fragancia muy buena. Lo trajeron como regalo para el niño Jesús. Era un perfume. Eso fue lo que le trajeron. Pero cuando vamos a Marcos 15, vemos que cuando se le ofreció a Cristo vino mezclado con mirra. Eso fue lo que se le ofreció. Y en Juan 19 vemos que Cristo fue enterrado, su cuerpo estaba cubierto de mirra, dice. Su cuerpo estaba cubierto de mirra. Así que en el Nuevo Testamento vemos que comienza como un perfume y va avanzando y termina identificándose con la muerte, o se asocia con la muerte. Se convierte entonces en la imagen del sufrimiento de esta pequeña iglesia. Lleva el mismo nombre, Esmirna. De hecho, esta ciudad dice que fue la que se dedicó, si había exportación de productos de un país, lo que más exportaba en su tiempo era esto, mirra. Eso es lo que exportaba Esmirna, la ciudad de Esmirna. Entonces entendemos por qué se llama así. Ahora, esta figura para una iglesia muestra perfectamente el carácter sufriente de esta iglesia, porque está sufriendo hasta la muerte. Para que este árbol espinoso entregue ese aroma, ese perfume encantador, ese perfume oloroso, debía ser aplastado, debía ser amachacado. Entonces aquí se ve a una pequeña iglesia, la iglesia de mirra, que es lo mismo que Esmirna, que está aplastada.
y cuando es aplastada la iglesia, está produciendo un olor fragante para Dios. Eso podemos sacar aquí como una especie de simbolismo. Así que esta iglesia estaba en la ciudad correcta, había persecución y hacía honor al nombre, ¿no?, de esta ciudad, porque entonces el olor que emanaba de allí era un olor agradable a Dios. Era un olor de una iglesia purificada, de una iglesia santificada por la persecución que había allí. Era un dulce aroma lo que había de esa iglesia. Los cristianos aplastados de Esmirna huyeron en busca de refugio al Señor eterno. No había más. Y por eso es que el Señor Jesucristo se presenta que yo también morí y estoy viviendo. Yo morí y vivo. Así se presenta, identificándose con cada uno de ellos, con cada uno de los que componían aquí la ciudad de Esmirna. Ahora, es interesante porque esta iglesia de Esmirna, a diferencia de la de Éfeso, no había menguado su primer amor. Esta iglesia, de hecho, mantenía su primer amor. No había menguado su primer amor. Estaba allí vivo, vigente. ¿Por qué? Porque no le importaba padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Muchos eran martirizados y no le importaba a ellos, se mantenían fieles. El amor estaba allí firme para el Señor Jesucristo. Esto es algo impactante para nosotros, una iglesia tan pequeña, situada en unas condiciones terribles de persecución, y sin embargo vemos que se mantuvo el primer amor. Por eso no encontramos ningún tipo de pecado en esta iglesia, que al menos el Señor Jesucristo esté hablando de ella. Y es que la persecución lleva al creyente a ponerse bajo el Salvador. Eso es lo que ocurre. ¿O no les ocurre a ustedes también así? Porque inmediatamente que comenzamos a tener algún tipo de prueba, algún tipo de sufrimiento, de dolor, entonces comenzamos a correr hacia el Salvador. Y mantenemos el amor ferviente mientras nos ponemos a salvo con Él. Así que nos encontramos entonces con una iglesia muy interesante, una iglesia increíble, un cuerpo de santos allí que estaban siendo perseguidos, indigentes, porque vamos a ver cómo ellos habían quedado pobres por la persecución, pobres por Cristo. Este es algo que verdaderamente es una iglesia que llama la atención y sobre todo que hacía honor a su nombre, que el olor que salía de esta iglesia era un olor grato a Dios, un olor de iglesia purificada, de iglesia santificada. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre esta ciudad de Esmirna. ¿Qué clase de lugar era esta ciudad? Bueno, de las 7 ciudades mencionadas, tal vez la ciudad más hermosa arquitectónicamente, era esta ciudad que se encontraba en Asia Menor, esta ciudad de Esmirna. Se le llamó la corona de Asia, la corona de Asia. Su arquitectura era increíble y la topografía la ciudad estaba entre los bajos de una ciudad y un gran cerro y arriba construido, y entonces era algo increíble. Era un lugar que estaba cerca de las montañas y estaba cerca del agua. Pero hay algo interesante que registra en la historia de esta ciudad, que por un terrible descuido del arquitecto que originalmente construyó esta ciudad, olvidaron hacer los drenajes en la ciudad. Y hay algunas historias curiosas en cuanto a eso, que Esmirna era una ciudad hermosa, por lo que vemos, la topografía y todo lo que había allí, pero cuando llovía, como cuando llueve aquí en nuestra ciudad, entonces las calles de esa ciudad se convertían en la alcantarilla de la ciudad. Bueno, los que hemos vivido un poquito más de años conocemos muy bien lo que era nuestro Guayaquil anteriormente, era igual que esto. Las calles de nuestra ciudad antes en las lluvias eran la alcantarilla de la ciudad. Allí podíamos ver todo eso. Así que había mucha fragancia en esta ciudad de Esmirna, justamente por ese problema de aquel constructor que olvidó hacer los drenajes. Entonces, Esmirna era una ciudad antigua, si hablamos de su historia. Fue destruida. Si usted va
a los anales de la historia de esta ciudad y ve cómo fue descubierta esta ciudad, usted va a ver que ha sido descubierta excavando, y usted ve una ciudad allí, pero no es la original, hay otra más. Es decir, que una ciudad se ha construido sobre las ruinas de otra, y de otra, y de otra, y de otra. Bueno, la historia dice que viene desde el año 3000 antes de Cristo esta ciudad, muy antigua, es muy antigua. Así que muchas ciudades se habían convertido y muchas se habían construido posterior a esas. Así es como la encontramos allí, por el año 290 antes de Cristo, seguramente fue la última vez que se construyó para cuando lo coge el Imperio Romano a esta ciudad como parte suya. Todavía existe, esto es interesante, esta ciudad todavía existe y hoy en día la población de Esmirna es de 4,3 millones de habitantes. Usted puede ir al Google y ahí poder observar en internet esta información. Hoy en día no la va a conocer como Esmirna, la conoce como Izmir, con Z, Izmir, así la conoce hoy en día. Es Turquía, en Turquía se encuentra, es la misma ciudad, así que ha estado allí por mucho tiempo, estamos hablando casi 5.000 años, 5.000 años este lugar. Éfeso, estudiamos, se fue la ciudad, Éfeso se fue, pero Esmirna sigue todavía viviendo. Y en esta ciudad todavía hay cristianos que adoran al Señor Jesucristo. Qué interesante lo que nos muestra este lugar. En la época de los romanos, esta ciudad era un buen lugar. Tenía un puerto, tenía una gran ciudad. Un poeta dijo de esta ciudad: los vientos soplan a través de cada parte de la ciudad y la hacen tan fresca como una arboleda. Bueno, eso decían los poetas, era una ciudad que querías estar. Pero tuvieron otro problema. Había un viento constante que venía del oeste, es decir, del Golfo, que le causó un problema tremendo a esta ciudad, porque las aguas residuales drenaron en el Golfo, o sea, debían caer en el Golfo, ¿no? Pero este viento que venía del Golfo hacia la ciudad hacía que se vuelva todo ese desecho y se regresaba a la ciudad. Entonces, eso fue algo terrible, ¿no? Pero era una ciudad hermosa, al menos así es como se la conoció en ese tiempo. Comenzó en el puerto, en este profundo puerto de 35 millas, atravesó algunas cosas estrechas, había una gran ciudad atrás en una colina, hoy se le llama Cadifecale, se le llamó el castillo de Terciopelo. Era un lugar alto cubierto de templos, de edificios muy nobles. Se convirtió en ese tiempo en el centro de la ciencia y de la medicina. Era una ciudad libre, gozaba también del Imperio Romano para ser autogobernada, así que era una ciudad libre. Había un culto de adoración al emperador, era muy fuerte allí, como dijimos hace un momento. Mataban a las personas que no adoraban a César. Así que cada año, cada ciudadano tenía que quemar incienso en el altar de César, y después de que tú quemabas el incienso, entonces te daban a ti un certificado de que habías hecho eso, habías adorado a César. Y si tú no tenías el certificado, entonces tú sabías lo que te iba a ocurrir allí en Esmirna. ¿Ves la dificultad que estaba viviendo esta ciudad? Medio siglo después del 96, por el año casi 150 después de Cristo, allí salió un hombre, Policarpo. ¿Ves? Él fue quemado vivo. Él tenía cerca de 86 años, de Esmirna. De hecho, el santo patrono, si tú lees, es Policarpo, de Esmirna, le dicen. Policarpo, un escritor dijo que Policarpo fue el 12º mártir de Esmirna. Nos podemos imaginar la terrible persecución que ocurrió allí. Él fue pastor después de 50 años, fue pastor allí en Esmirna, Policarpo, ¿ves? Pero él no se arrodilló ante César. Él no se arrodilló ante César. Tal vez en la próxima semana vamos a ver cómo él muere, pero él no se arrodilló ante César. Habían algunos que se unían
a la fuerza o al poder de César, de los romanos, y que se oponían al cristianismo. ¿Quiénes eran? Los judíos, una comunidad judía que vivía allí en Esmirna. Y sabemos que esta comunidad judía informaba repetidamente a los romanos cómo es que los cristianos estaban incitando al gobierno para que los atacara, hablando mal de los cristianos para que los atacaran. Fue muy duro en realidad la vida de ellos allí. Y había adoración a todo tipo de dioses. Recuerden que los griegos ya los habían conquistado, así que adoraban a Zeus y a todos los dioses también adicional. Así que era terrible en esta ciudad. Pero en medio de toda esta ciudad se encuentra una pequeña localidad allí, una comunidad de cristianos valientes, firmes, que amaban a Cristo. Y ahora veamos la recomendación. En el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Creo que podemos entender todo esto con lo que hemos hablado de la ciudad y de la iglesia. Bueno, Juan dice: conozco tus obras. Sabemos que esto viene de Jesucristo. Conozco tus obras. Sé todo de ti. Sabemos que este es el Hijo de Dios que se mueve a través de la iglesia y está allí en medio de los candeleros de oro que es la iglesia del Señor. Y Él puede ver con sus ojos de fuego, Él puede ver absolutamente todo, nada escapa a su visión. Y Él dice: conozco tus obras, iglesia de Esmirna, conozco tus obras. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Entonces Cristo está ministrando allí los candeleros, es lo que está haciendo el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Él conoce cada detalle de cada iglesia. En este tiempo conoce de nuestra iglesia, ¿sí ves? Y en cada lugar donde se encuentra, Él conoce todo. Y Él les dice aquí a Esmirna: oye, yo conozco tu tribulación. Esta palabra tribulación en el idioma original significa presión, así, presión. Exactamente significa presión. Conozco tu presión, conozco tu presión. Está hablando en sentido físico. Esta presión es: estás sufriendo, estás sufriendo presión físicamente. Sé la presión bajo la que tú te encuentras, es lo que le está diciendo. Sé bajo lo que tú estás. Conozco de tus enfrentamientos, conozco de tus problemas, conozco de tu dolor. Estos hermanos de Esmirna no se habían diferenciado tal vez de Hechos 11, que hemos leído aquí en la lectura, de todos esos hombres de fe. Como algunos fueron aserrados, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron martirizados, cada uno de ellos. Ellos se identificaban con estos de Hebreos 11. Y no se habrían diferenciado de los que sufrieron mucho, porque estos sufrieron esto. El Señor está reconociendo: conozco tu presión. Está hablando en sentido físico, ¿sí ves? ¿Por qué fueron perseguidos? Bueno, ya lo hemos visto, tal vez un poco de lo que hemos hablado. Estaban en la oposición y el conflicto con la adoración del emperador. Primero, de alguna manera estabas en contra del sistema que funcionaba en Esmirna, adoración al emperador. Y tú dices: yo no quiero adorar. Entonces ya estás en problemas. Esta fue una persecución. Ahí se encontraban. Desde el año 195 a.C. ya se había construido allí un templo a la diosa Roma. Y Roma había sido personificada como una diosa. Y este templo había sido construido allí en Esmirna, lugar donde iban a adorar a esta diosa Roma. ¿Sí ves? Y como César luego asumió la deificación, o sea que es un dios, entonces allí lo iban a adorar a César, en ese templo de la diosa Roma. Si no obtenías el certificado de haberle llamado a César Señor, entonces serías acusado de rebelión y perderías tu vida. Entonces, este es el primer punto por qué fueron perseguidos. Una segunda razón es que todos estaban envueltos en una adoración pagana de muchos tipos diferentes, como vemos. Había de todo tipo de templos. Como hemos visto, la diosa Roma, asimismo veíamos a Zeus y a muchos otros dioses allí. Habían festivales, diosas por miles a su alrededor. Así que había mucha adoración, mucha idolatría. Y el Señor les está diciendo allí:
yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Y en tercer lugar, los judíos. Esto también fue un problema. Parece mentira. Los judíos que trajeron la fe verdadera, que agradecemos a ellos porque nos trajeron la fe verdadera, de ellos nació el Mesías. Ellos guardaron todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, se volvieron en contra de los judíos. En el verso 9 le sigue diciendo, yo conozco tu tribulación, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, nosotros sabemos que los judíos odiaban al Señor Jesucristo. Lo rechazaron al Señor Jesucristo, rechazaron a su Mesías. Se negaron a reconocer a Jesús como su Mesías y Salvador. Vemos que el mismo apóstol Pablo, cuando estaba en el judaísmo, él persiguió a Jesucristo, persiguió a los cristianos, que Jesucristo tuvo que decirle, ¿por qué me persigues? En esa visión que se le presentó y luego vino la salvación para él. Pero hay algo aquí interesante, que el Señor dice que estos son miembros de la sinagoga de Satanás. Antes eran miembros de sinagoga de Dios. Cada sinagoga representaba que ahí estaba Dios, estaba la ley de Dios. Pero ahora, el nuevo pacto ellos no lo recibieron, rechazaron a su Mesías, entonces se volvieron una sinagoga de Satanás. ¡Qué increíble! Cómo un lugar puede transformarse en algo satánico. Habiendo sido de Dios, ahora es una maldición, ahora son sinagoga de Satanás. Esta es una declaración muy fuerte de parte del mismo Señor Jesucristo, hablando de los judíos, hablando de los mismos judíos. Y ya el Señor Jesucristo le había dicho a muchos judíos, sobre todo a los principales que enseñaban a los judíos, les había dicho, ustedes son, vuestro padre es el diablo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Bueno, no está lejos lo que estamos viendo aquí. Ahora los judíos se propusieron calumniar a los cristianos. Se propusieron calumniar. ¿De qué los calumniaban? Decían que ellos son caníbales, porque ellos comen carne y beben sangre. Así los calumniaban delante de los romanos. Se unían a los romanos para hablar mal de ellos y calumniarlos. Decían que ellos son unos cristianos que eran lujuriosos e inmorales, porque se saludaban con un beso sagrado. Pero ellos se inventaban todo eso, ¿sí ves? Hacían esas fiestas del amor, dice, donde eso es algo inmoral. Los calumniaron por destrozar el hogar, porque cuando un miembro en un hogar se convertía en el cristianismo, había problemas en el hogar. Sabemos que sí. Si tú eres el jefe de familia y tú te conviertes, tu esposa y tus hijos van a estar en contra tuyo inmediatamente. O si eres una esposa, tu esposo va a estar en contra tuya. O si eres un hijo, vas a tener problemas. Ese es el verdadero cristianismo. No puede ser que un cristiano diga, yo me llevo de maravilla con mis papás y mis hermanos y todo, y ellos no son cristianos, pero me llevo de maravilla. No hay tal cosa. No puede ser tal cosa. Es verdad que tú quieres llevarte de maravilla, pero en ellos no vas a encontrar eso. Ellos te van a llevar a que adores a otras cosas que tú ya no adoras. Entonces tienes problemas. Lo acusaban de eso, destructor de hogares. Han traído la espada ahí en la casa, pero Cristo dijo que la espada ya está puesta allí. Cada cristiano, ¿sí ves? Lo calumniaron de ateísmo porque rechazaban la adoración a los emperadores, a las deidades de Roma. Los calumniaron por rebelión y deslealtad política porque dijeron que estos es como un motín, están amotinándose allí en contra de Roma. Bueno, hicieron una serie de calumnias, una serie de calumnias. Fueron a los romanos a denunciar a los cristianos para que ellos sean perseguidos y perdieran su vida. Así que cuando Jesús dice, conozco tu tribulación y conozco la blasfemia por aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, entonces Él sabe de lo que está hablando. De eso está haciendo referencia el Señor Jesucristo. Porque calumniar así a los cristianos es una blasfemia. Es una blasfemia. Y esa es la blasfemia que está reconociendo el Señor Jesucristo, de que estaba siendo objeto esta iglesia.
Debe haber sido un nivel de persecución muy destructor, muy devastador para los hermanos en la iglesia. Y por eso el Señor Jesucristo de alguna manera se identifica con ellos diciéndole: conozco tu tribulación, conozco la presión que estás teniendo físicamente, conozco que quieren hacerte firmar el certificado de que tú has adorado a César, conozco muy bien todo eso. Y la blasfemia de los que están calumniándote constantemente, conozco sobre eso. Esto es algo interesante. La blasfemia normalmente se refiere a Dios, pero aquí podría traducirse como calumnias. Y está relacionado con ellos en verdad. Podría decirse bien que Jesucristo está diciendo: yo conozco tus calumnias, de que eres objeto de calumnias, de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Calumniar a los cristianos, despreciar el cristianismo y odiar a Cristo, eso es ciertamente blasfemia. Eso es blasfemia. A estos cristianos que el Señor entonces les está diciendo: yo conozco tu tribulación y blasfemia que sufres por ser cristiano. Pero debes saber esto. ¿Qué es esto? Que tú mantienes tu primer amor y te estás acercando al Salvador. La persecución no hace otra cosa, le está diciendo, pero la persecución te acerca a mí. Pero la persecución y todas estas cosas que yo sé lo que tú estás viviendo, te están purificando, te están santificando, están haciendo una iglesia pura de ti. Están limpiando tu vida, estás conociéndome cada vez más. Qué ejemplo para nosotros. Nos vamos a quedar allí, la próxima semana seguimos porque no hemos terminado de ver el estudio de esta iglesia. Así que oremos. Padre, gracias por la misericordia. ¿Cómo nos muestra, Señor, una iglesia sufriente, una iglesia que sufre, Padre? Y cómo es una iglesia muy bendecida por ti, Señor. Muchas veces nosotros te pedimos que queremos ser bendecidos, queremos una bendición especial tuya, pero no estamos dispuestos muchas veces a que la bendición viene con un sufrimiento, Señor, con un padecimiento, con un dolor, con una presión en nuestra vida. Oh Padre, nosotros no queremos pedirte que venga sobre nosotros persecuciones y cosas así. Solo te pedimos que lo que tú has diseñado para nosotros, lo que tú hayas diseñado para nosotros en tu soberanía, lo que debamos sufrir, sabemos que como cristianos debemos padecer algunas cosas. Ayúdanos entonces a sufrirlo, a tenerlo, Señor, por digno de ti, Padre bendito, como que viene de tu misma mano, permitiendo todo esto para la bendición de cada uno de nosotros, para la purificación de nuestra vida, para que esta iglesia sea una iglesia pura, que te exalte, Señor, que no pierda ese amor ferviente, que no pierda ese primer amor y pueda ser una iglesia testigo en este mundo de que Cristo es real, que ha venido a este mundo, está presente en la iglesia de Él. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración. Gracias, Padre, por el gozo en que hemos estado aquí, delante de tu presencia, habiéndote adorado, habiéndote alabado, Señor, habiendo orado, habiendo ofrendado. Ahora hemos estado escuchando tu palabra. Oh Padre, sigue instruyéndonos. Ahora que vamos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde.